Buenos días, damas y caballeros. Sean ustedes bienvenidos a la Universidad de las Américas, al evento Ciudades para el Turismo, entre la ocupación turística y la segregación socioespacial. Este evento es organizado en forma conjunta entre la Escuela de Hospitalidad y Turismo de la Universidad de las Américas y Hábitat 3 Alternativo de Flaxo, Ecuador. El día de hoy haremos un recorrido acerca de la problemática existente alrededor de las actividades turísticas y la existencia de habitantes o personas donde se desarrollan estas actividades turísticas. Quiero empezar con el mensaje de Hábitat 3 Alternativo en voz de la persona que está encaminando esto, que es Fernando Carrión. Durante el 17 al 20 de octubre se va a celebrar en Quito Hábitat 3, que es la reunión mundial de ciudades. Esta actividad se va a desarrollar en un espacio absolutamente cerrado y hermético que nosotros le hemos definido como una ciudad amurallada. Frente a eso, un grupo de investigadores, académicos, técnicos de América Latina y el mundo, pensamos en construir un Hábitat 3 alternativo que desarrolle sus actividades no en un espacio enclaustrado o cerrado, sino en un espacio abierto. Y básicamente creemos que debe ser alternativo, primero porque no están autoridades principales representadas como son los municipios y como es la ciudadanía. Hemos dicho que ciudad sin ciudadanía no existe. Lo segundo es básicamente que la nueva agenda urbana no tiene los contenidos que nosotros creemos que debe tener, por ejemplo en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito cultural. Por estas consideraciones nos permitimos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo que nos vengan a acompañar para discutir realmente cuáles son las soluciones que necesitan las ciudades de nuestros países. Fernando Carrión estaba también invitado como panelista el día de hoy. Lamentablemente, hace un par de horas nos comunicó que por un tema de salud que se le complicó, no participará. El clima no nos colaboró mucho por ese lado. El tema del turismo y cómo los turistas afectan la cotidianidad de los habitantes de la ciudad es un problema de habitabilidad, es un tema de discusión de hábitat acerca del tipo de ciudad que queremos para los habitantes y el tipo de ciudad que queremos para los turistas. Entre los preceptos del derecho a la ciudad podemos mencionar aquel que nosotros como ciudadanos, a la medida que cambiamos, cambiamos también la ciudad. La problemática del turismo a gran magnitud en el caso de Quito todavía no se palpa en gran medida, pero el turismo como un fenómeno universal ha tenido grandes muestras de problemas. Vamos a ver un breve reportaje acerca de esta problemática en un caso europeo. Los vecinos de Venecia se rebelan contra la invasión de turistas. Bajo el lema "Queremos recuperar nuestra ciudad", centenares de manifestantes con cochecitos de bebé y carritos de la compra han desfilado por las estrechas calles de la ciudad de los canales. En Venecia viven unas 56.000 personas. En 2015 la visitaron unos 74.000 turistas al día. Estamos a favor de Venecia y los venecianos, los que nos exiliamos en Mestre, queremos volver. Venecia recibe 34 millones de turistas al año. Una situación insostenible para sus habitantes. Hemos dado un bonito paseo por el mercado de Rialto para recuperar la ciudad y mostrar la unidad de todos los grupos y asociaciones de ciudadanos. Es una ciudad que existe y quiere resistir, que necesita su normalidad cotidiana. Estamos aquí y queremos seguir viviendo aquí. Venecia se queda sin venecianos. El turismo masivo está engullendo la ciudad y convirtiendo a sus vecinos en una especie en peligro de extinción. Para discutir la problemática del turismo y las ciudades, el día de hoy contaremos con la participación de los siguientes panelistas. Roberto Carrillo Flores, quien es un profesional del turismo, biólogo de la conservación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Entre otros estudios ha cursado la docencia universitaria, es director de las Escuelas de Gestión Turística y Medio Ambiente y de la Escuela de Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad Internacional del Ecuador. Consultor privado, quien ha desarrollado diversos proyectos y asesorías para el sector público y privado en áreas protegidas, turismo sostenible, desarrollo de productos y destinos turísticos, conservación, capacitador y docente universitario con más de 15 años de experiencia. También nos acompañará Alfredo Santillán, quien es profesor investigador de Flaxo, Ecuador, desde el año 2009, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obtuvo la maestría en Antropología en Flaxo y un doctorado en Estudios Sociales por la Universidad Externado de Colombia. Ha sido profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Autor de varios artículos científicos, capítulos en libros y libros compilados en temas de imaginarios urbanos, segregación socioespacial, violencia e inseguridad urbana. Actualmente su trabajo se centra en el estudio de la vida urbana desde las subjetividades ciudadanas. Y cerrará el panel María Soledad Oviedo, quien tiene una maestría en Gestión de Dirección de Empresas Turísticas por la Universidad de Alicante, España. Tiene una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una ingeniería en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por la Universidad Internacional SEC del Ecuador, experiencia en el campo de la investigación en temas de turismo sostenible urbano, conservación del patrimonio y metodología de la investigación. La dinámica de participación que tendremos será la presentación de cada uno de los panelistas. Las personas de protocolo les repartirán unos papeles en caso de que quieran hacer preguntas y al final de todas las rondas plantearemos las preguntas para el diálogo. Les dejo con ustedes a Roberto Carrillo. Bueno, buenos días con todos. Gracias, Víctor. Gracias a la gente de la UDLA por la invitación. Yo voy a ser un poco, creo que el abogado del diablo el día de hoy, porque yo creo mucho en el turismo, obviamente en el turismo sostenible. Creo también que las quejas que hay hacia el turismo a veces son más grandes de lo que realmente el turismo como tal genera. No digo que no generamos impactos, somos una máquina que genera impactos, pero sí tenemos un beneficio ante todo, porque cuando un biólogo baja al campo y le dice a la gente qué tiene que hacer con sus recursos, normalmente le dice, le tienes que conservar. Cuando un antropólogo, un sociólogo va a una comunidad y le dice, usted tiene que mantener sus valores culturales, y esa gente le dice, no puedo, porque la gente me discrimina, la gente ni siquiera le gusta cómo estoy vestido, o peor, le gusta lo que yo como. Le dice, es que hay gente realmente en el mundo que quiere ver lo que tú tienes, y hay gente que valora lo que tú eres. Entonces ahí normalmente le dice, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pensemos en turismo comunitario, pensemos en turismo hasta más científico en muchos casos. Entonces normalmente el turismo es visto como la panacea, que no lo es. Javier Isco lo dijo en muchos libros antes que yo, pero en sí el turismo no es la panacea para consolidar la sostenibilidad de una ciudad, de un hábitat, de lo que nosotros creamos, de una comunidad, de un país, porque está muy ligado a lo que pasa fuera de su entorno. No necesariamente si haces bien las cosas aquí, quiere decir que vas a tener turistas. No funcionamos así, lastimosamente. Pero también, cierto que es una solución, pero también es un problema. Y no sé si es que le pueden apagar las luces solo para que le vean a los manatíes que están ahí. ¿Por qué arranco esta conferencia o esta conversación con ustedes sobre hábitat como tal? El turismo en las ciudades con tres ejemplares de manatíes. Estos manatíes no son por si acaso los que tenemos el Triquecus que está en nuestra Amazonía, sino son de la Florida. Lo interesante de esto, y ya van a ver al final de la conferencia, es que estos animalitos viven en una urbe, viven en una ciudad que es más grande que Cuenca en número poblacional y forma todo el contexto donde vive el animal, tiene 29 millones de personas viviendo. Entonces, pero el animalito se mete en los canales de la ciudad, y para los biólogos o los que hemos estudiado un poco de biología por ahí, sabemos que el manatí vive en un pH estándar, 5.6 hasta 5.9. Tú le cambias un poco, el manatí se va. Pero hay ciudades que pese a que son poblacionalmente mucho más grandes que el Ecuador, o hay ambientes como estos, en donde animales como que son súper frágiles, que son bioindicadores, pueden vivir en las ciudades, porque las ciudades aún son amigables con el medio ambiente, y si son amigables con el medio ambiente,
creo que en gran medida van a ser amigables con las personas que lo viven. Justo veíamos un reportaje que Víctor ha cogido un esquema muy interesante sobre lo que se llama el síndrome de Venecia. No sé si lo han leído o lo han visto o hay videos de eso, pero el síndrome de Venecia es esto: barcos gigantescos que entran hacia las plataformas donde estaban las escalas y claro, entran 73.000 personas por día. 73.000 personas por día. Entonces, en 10 días, 730.000 personas, supera lo que Quito recibe al año en turistas no residentes. Entonces, si se ponen a ver que en 10 días, toda la población de turistas que llega a Quito atraviesa Venecia apenas en 10 días, eso sí es turismo masivo. Y algo que me encantó que dijo Víctor, Ecuador, lastimosamente, yo ahí sí digo lastimosamente, por eso voy a ser abogado del diablo, lastimosamente el Ecuador aún no enfrenta lo que es el piratismo, si quieren ver, los peligros o los demonios que implica la masificación del turismo, pero tampoco recibe los beneficios de tener un turismo consolidado. Somos un país que está naciendo en turismo, no tenemos consolidado el turismo aún, y esa es una de las cosas por las cuales creo que debemos pelear más. Parte de esto es, bueno, es la explicación, ¿no es cierto? La explicación del turismo en las ciudades o de las ciudades para el turismo. ¿Creamos ciudades para turismo? Sí hay. Hay millones de ejemplos en el mundo. No millones, hay miles de ejemplos en el mundo y en el Ecuador también. O al revés, tenemos ciudades como Quito que tienen una consolidación a nivel político, a nivel económico, a nivel comercial, lastimosamente no a nivel de habitabilidad humana, pero sí tenemos ciudades como la nuestra que paradójicamente, sin ser consolidada turísticamente, es la ciudad, el destino turístico que más gente recibe en el Ecuador. Entonces ahí viene la pregunta, ¿el turismo es malo? Claro que es malo si se lo maneja mal, si no se habla de un proceso de sostenibilidad para poder mantenerlo. Y claro que parte de esto es gráficas como estas. Aquí hay una gráfica muy básica sobre lo que es la urbanización del mundo, la pérdida de ruralidad. Los españoles, en el contexto del estudio del espacio turístico, hablan siempre de la pérdida de ruralidad como un componente básico que maximifica la pérdida de oportunidades productivas de las personas y degrada al mismo tiempo la calidad de vida de las personas. Entonces, la pérdida de ruralidad, tal vez el Ecuador, pocas veces se discute eso en Quito, pero hasta voy a poner un caso muy fácil, 40 años Amagací del Inca producía comida para Quito. O más fácil, o más triste aún, la parte de La Joya en el sur de Quito producía comida para Quito hace 20 años. O hace 5 años, si nos ponemos a ver así, las zonas que no eran productivas a nivel de incentivos para urbanización como tal, estaban siendo utilizadas por gente agrícola. Y hoy en día esas personas en el sector de Checa, Tababela, por el tema del aeropuerto, esas personas están cambiando su sistema, están dejando el agro, están dejando ser unas personas que eran agrícolas como tal y mantenían entornos ambientales favorables para ellos mismos primero y para las sociedades. Entonces, poco a poco se van perdiendo esta ruralidad y automáticamente crecen las ciudades empiezan a devorar todo. Y como las ciudades no producen nada, sino consumen todo, ahí viene un problema grave que tenemos en el turismo. Si el turismo, la mayoría de la gente trata de llegar, no es que trata de llegar, normalmente está obligado a llegar a las ciudades grandes y de ahí repartirse a los centros donde están los atractivos turísticos, porque los atractivos turísticos son la materia prima del turismo. Entonces, si yo quiero ir a ver delfines, tengo que irme a un sitio donde están los delfines, obviamente, pero tengo que viajar, tengo que llegar primero a Quito para entrar al Cuyabeno, al Yasuní, o tengo que llegar a Lima y de ahí entrar a Iquitos para ver ya animales, por ejemplo, en vida silvestre. Entonces, pero Iquitos, ahí viene un caso interesante, casi tiene 1 millón de habitantes y está en plena Amazonía peruana. Entonces, cuando uno ve eso, dice, wow, y ves Manaos es otro monstruo, sobrepasa el número de poblaciones de Quito, pero está en plena Amazonía, en cambio en el Brasil. Entonces las ciudades van consumiendo estos espacios que eran ambientalmente seguros, ambientalmente viables, y hoy en día lo que están haciendo es devolviéndonos dióxido de carbono. O sea, las ciudades, es interesante, respiran el oxígeno que producen las gentes que son desplazadas por las ciudades o que son atraídas a las ciudades, y al mismo tiempo lo que les devuelve es dióxido de carbono. Entonces, aquí hay una gráfica, si le haces un clic, porfa, muy interesante porque revela que en el año 2080 el 75% de la población del mundo vivirá ahí en ciudades. Hazle un clic, solo un clic. ¿Ya?
Gracias. Y aquí hay un dibujo que nos sacó National Geographic hace unos años, cuando llegamos a los 7.000 millones de personas en el mundo. 7.000 millones. Hoy en día estamos más o menos por 7.300.000 millones de personas. Entonces, este dibujo fue hecho en base a las caras. Son 1.000 fotos, me parece. Son 7.000 fotos. Y las 7.000 fotos representan el número de una persona que nace en ese mundo. Es decir, por eso al final, cuando se arma el esquema total de la figura de la fotografía, sale un ciudadano chino. Claro, porque el ciudadano más probable que nazca, el ciudadano 7001, es chino, ¿ya? Pero ahí están reflejados rostros de ecuatorianos, de franceses, alemanes, para llegar a estos 7.000 millones. Entonces, lo interesante de ese es un tema de espacio, como todo. Entonces, como es un tema de espacio, falta espacio. Falta espacio para que el turismo pueda homogeneizarse, falta espacio para que el turismo pueda planificarse y generar ciudades, por ejemplo, que contemplen que van a entrar grandes grupos de personas en una hora determinada, en hora pico, a visitar, en el caso de Barcelona, van a visitar la iglesia de la Divina Familia, o van a ir a Ciudad Vela, o van a ir a todas las cosas que tiene Barcelona, por ejemplo. Pero si recibes más o menos 150.000 personas en ese espacio, estás saturando cualquier relación justa para los pobladores locales que ahí viven. Entonces el turismo sí genera muchos impactos, pero al mismo tiempo estos ciudadanos que van naciendo en el mundo y que cada vez van entrando y van engrosando las ciudades, van generando un modelo distinto, un modelo en el cual la productividad se basa en la prestación de servicios. Entonces, es interesante también desde el punto de vista pensar que estas personas que normalmente no le gustan el turismo, viven o de alguna manera se benefician económicamente del turismo. Entonces, aquí hay una gráfica igual que explica más o menos cómo son los procesos de urbanización de las personas, de lo que la gente llega y forma grandes urbes en las diferentes partes del mundo. Entonces, conforme vamos aumentando las ciudades, va aumentando la presión sobre los recursos y sobre el espacio. Y sobre recursos también que aquí tal vez no se tocan en el Ecuador. El tema de los derechos de las personas en la ciudad, el tema del derecho a gozar del espacio público. Si nos vamos, yo hablo siempre de la Bronx, que se hace como un Bronx, una parte fea, todo el sector de la Mariscal. Está lleno de grafitis, gente aún en Quito, en la Plaza Grande, hasta enero de este año, se orinaba en la Plaza Grande. Y no hay quien le diga nada. Entonces tú ves, dices eso, Dios mío, pero bueno, y el vendedor, la señora que tiene unas gafas, ya una persona, una tabaleña que tiene las gafas, los policías le andan correteando a ella, y no la persona que está orinándose en el espacio público. El espacio público es de todos, entonces hemos perdido como ciudadanos el espacio público. Y si eso pasa en la Plaza Grande, que es el sitio más cuidado del Ecuador, ¿qué podemos esperar del resto de los espacios públicos de las ciudades en las que vivimos o de los pueblos que vivimos? El caso de Vilcabamba, donde yo llegué a la primera vez, que será 20 y pico de años, me acuerdo con la Universidad de Vilcabamba, ahí la conocí, y no se oía bulla en la plaza. Ahora vas y hay un tipo que prende el carro y pone reggaetón. Caminas media cuadrita y están oyendo música hindú, por ahí música italiana y por acá música francesa. Globalización. Sí, son efectos de globalización, pero son efectos de espacios de habitabilidad humana que la gente busca para volver a encontrarse a sí mismos. Pero esos espacios van perdiendo la esencia, el atractivo, entre comillas, atractivo turístico por el cual la gente viajó. Entonces, el progreso versus conservación. Esta lámina es más a nivel ambiental, pero la evolución del PIB per cápita en el mundo. Cómo ha evolucionado el PIB y cómo esto se ha transformado a nivel de las colonias europeas de diferentes partes del mundo. Lo que quería enseñarles es que en la gráfica, a partir de 1880 más o menos, cuando el mundo tiene un brutal desarrollo económico, un brutal desarrollo industrial, pero al mismo tiempo sí nos hemos preocupado, y prueba de eso es que estamos discutiéndolo hoy aquí, no quiero ser fatalista, sí nos hemos preocupado también de mejorar lo que las personas necesitan en sus ciudades. Hace ciento y pico de años, cuando viene el boom, pensar que la gente tenía derecho desde una letrina no era tan viable en todas las sociedades. Si nos remontamos de hoy a 1916, hace 100 años, se discutía si la mujer debería o no tener derecho al voto.
sea, no se debería discutirlo, debería haberlo tenido y punto. Pero sin embargo lo estamos discutiendo. Entonces lo que voy, vamos mejorando, hemos mejorado como sociedades y eso nos hace pensar cosas como estas. ¿Por qué no preferir el turismo? Bueno, aquí he puesto algunos puntos, pero me voy a familiarizar más por las fotos. Y hay una parte que a mí siempre me llama la atención, que es la tergiversación de las prácticas ancestrales. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando uno va a las comunidades y típico dice, quiero probar ayahuasca, quiero hacer un viaje con ancestral, perfecto que lo hagas, pero para muchas comunidades y para muchos pueblos, este tipo de prácticas, y ahí yo sé que nos van a jalar las orejas por acá a nivel sociológico, antropológico, esas prácticas son realmente propias de ellos y tienen una espiritualidad, tienen una razón de ser pura. No necesitarían esas prácticas practicarse justo el día que el turista quiere ir. Pero sin embargo, como llega el turista y le paga dinero, esa persona tiene que hacer el ritual. Es como que yo entro a la iglesia de la compañía, a cualquier lado de aquí, y le digo a un cura, le digo, padre, hágame un favor, me estoy yendo de viaje y nunca he visto una misa católica. Por favor, levante la hostia, yo le tomo las fotos y le doy $30. Si el tipo te va a decir, hijo, estás loco. A lo mejor un cura dice, bueno, 30 no, 50 te acepto. Entonces, a lo que estoy viendo que hay una prostitución en sí, que sí generamos los turistas, y que es mal manejada, mal concebida, pero normalmente se le ve como una alternativa de desarrollo para las personas, para que tengan ingresos. Tenemos todo el tema del aglomeramiento de las gentes fuera, no se avanzan a fijar ahí, fuera de tu casa. Se para la gente a venderte cosas porque hay turistas. O en las economías como la ecuatoriana, si ustedes ven, todas estas personas que todos los días, para cuando uno sube caminando de a la UDLA acá, ve que están con los brochas, esa gente está vendiendo algún tipo de servicio. Claro, no tienen, son trabajos informales. O tenemos esto, que es el botellazo que le llaman los españoles, ya en las ciudades. Es decir, la gente, el turista, sale, bebe, pero solo son turistas. En la Mariscal, los sitios que tenemos, ¿son para turistas o es más para ecuatorianos? Una vez yo peleaba con alguien porque me decían que por culpa de los turistas se vende droga en la 24 de mayo. Entonces yo sí le decía al policía esto, le digo, bueno, ¿y cuántos turistas llegan para la 24 de mayo a comprar droga? ¿Y cuántos salen con vida de la 24 de mayo comprando la droga? Entonces, claro, me dijo, no hay muchos, pero es culpa de ellos. Ah, claro, es culpa del turista que en la 24 de mayo no tengamos un control y no se puedan ejercer los derechos de las personas para el disfrute de ese espacio público que es de ellos. Pero sí es culpa de los turistas haberlas generado. Entonces, acá eso es Venecia, hay lo que se llama el síndrome de Venecia, se lo estudia, es muy interesante, y luego tenemos un día muy bueno para el Quito Bus, en la ciudad de Quito, y claro, esto está en el Boulevard de la Carolina, donde pasan gentes que no necesariamente son turistas. En la gráfica de arriba sí son turistas. De nuevo, 73,000 personas por día en un espacio, ¿ya? Entonces, claro, todo el mundo está un poco en contra del turismo, pero al mismo tiempo el turismo es riqueza. Lo que les hablaba de la Mariscal, el famoso Bye Bye Barcelona. Adiós a la ciudad de Barcelona, adiós a la vida del pueblo que buscaba la tranquilidad y respetando sus recursos. Entonces, aquí hay imágenes, la gente está en contra del turismo, claro que está en contra del turismo, como yo puedo estar en contra, por ejemplo, en temas ambientales, de la pesca incidental de las aletas de tiburón, porque eso también está acabando con un recurso, pero yo lo tengo que legalizar a veces, o lo hemos legalizado. Entonces, son actividades malas las dos. Aquí hay una gráfica que, si ustedes suman, hay exactamente 3, 6, 9 turistas en Barcelona. Pues este es del Bye Bye Barcelona, el de acá también. Nadie pensaría que en Barcelona, en España, el gorrito mexicano, el sombrero mexicano, se ha vuelto un ícono de la ciudad. Un ícono de la ciudad, de una ciudad de la Cataluña. Un sombrero de charro mexicano, no creo, pero está hecho un ícono turístico. Y la masificación, como dicen ellos, la masificidad de lo que pasa en Barcelona es tenaz. ¿Sí? Hay gente que sale así, porque son turistas. Hay el famoso caso de los turistas italianos que pasaron desnudos por la ciudad. Es cosas gravísimas. Se meten a las piletas públicas, pero hay gente también que respeta, compra camisetas locales, hace gasto turístico, versus un pobre ciudadano, hazle un clic por favor, un pobre ciudadano o ciudadana de Barcelona. Esa es la relación. 9 turistas por cada barcelonés. En la ciudad de Quito, en cambio, tenemos 3 quiteños por cada turista. Por eso yo sí quisiera que por lo menos la relación cambie. Tengamos 3 turistas por cada quiteño. ¿Por qué? Porque el turismo en sí genera millones de opciones.
Por honor al tiempo, porfa, hazle un clic. Ya. Me voy a saltar esta parte, solo les voy a mencionar rápidamente lo que es. La OMT nunca dice que hay que masificar el turismo. Tiene normas súper claras. En el artículo 3 dice que el turismo es un instrumento de paz de los pueblos y te define que la realización del pleno del ser humano, la dignidad, el goce, la igualdad de destino a través de los pueblos y esas cosas es la razón de ser del turismo. Nunca está atacando el tema de la masificación. Para la Organización Mundial del Turismo, para la UICN, con el tema del turismo también, dicen que el turismo masivo es un problema y las ciudades sí se ven afectadas. Pero también la gente vive de eso. Por ejemplo, en la misma Barcelona, te dicen ellos que, en un estudio bastante interesante que hay, el 34% de los habitantes de Barcelona se ven beneficiados económicamente del turismo. Y de las 200 manzanitas, donde está el problema del famoso Bye Bye Barcelona, ¿sí? 8 de cada 10 personas trabajan en temas de turismo. Representa el 19% del PIB de Barcelona, un 7% del PIB de todo lo que es Cataluña. Entonces le quitas al turismo, ¿y qué va a hacer toda esa gente que está viviendo ahí? ¿De qué vamos a vivir? Hay millones de turistas, hay millones de formas de turismo, por honor al tiempo del chic, 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 porque está cargado así, pero el turismo en sí, el turismo sostenible, es un tema de confianza. El turista cuando viene acá tiene que confiar en servicios urbanos, seguridad pública, jurídica pública, perdón, salubridad, seguridad en información, comunicación, servicios, salud, servicios ambientales, seguridad civil. Todas esas cosas hacen un buen turismo, un turismo sostenible. Porque el turista cuando viaja tiene que conformarse con recibir servicios de extraños que él nunca conoce, pero tiene que confiar, tiene que ir ciegamente a confiarlos. Pero esto también buscamos en las sociedades. Entonces no es muy distinto lo que busca la sociedad de lo que busca el turismo. Y esa es la parte interesante tal vez. ¿Por qué la gente ama el turismo? El 10% del PIB mundial es turismo, el 30% de las exportaciones de servicios son turísticas. Por favor, hay más de 1.186 millones de turistas en el mundo. 1.000 millones de turistas, 1.000 millones de oportunidades, decía la OMT hace 3 años. Generamos 1 de cada 11 empleos en el mundo, en el Ecuador es 1 de cada 22. Entonces aún nos falta mucho para llegar a cifras realmente que nos alarmen. Bueno, saltémonos esta, que es un tema de las nuevas tendencias del turista, que son turistas ya urbanos. Sáltate nomás de esa, por favor, para llegar a esto. Todo turista hoy en día es un turista urbano. Por raro que parezca, no es que sea un turista urbano, es un turista que tiene hábitos urbanos. Esto no lo dijo yo, lo dijo Puyol. Y aquí hay una gran verdad en eso. La persona que viene del campo para acá, es muy difícil que no tenga un teléfono celular. Y esa persona necesita tener seguridad para en el trolebús sacar, tomarse la foto, hacer lo que él quiera. O sea, hasta la persona, hasta los guauranes. Si ustedes van a la estación de la Católica van a ver puestos iPhone. O sea, esas cosas, están así todo el día. Se están culturizando. No fueron los turistas los que les metieron esas cosas. ¿Ya? Pueden ser las petroleras, pueden ser los antropólogos, 1.000.000 cosas puede ser. Pero lo que voy es que todos los turistas son urbanos y buscan calidad en los servicios, buscan seguridad para poder trasladar sus maletas sin ser robados, para tomarte la foto sin que te vuelen el teléfono o para que no te caigas porque están mal puestas las gradas, saber que pueden comer lo que quiera, tomar agua y 1.000.000 cosas más. El turismo es un sinónimo de confianza. Si no hay confianza no sirve nada. Ahora, ¿por qué preferimos el turismo en todas partes del mundo? Los primeros locos que empezaron a hablar de esto de la accesibilidad, ya mismo acabo, ¿ya? Porque me estoy yendo de tiempo, pero los primeros locos que hablábamos de estos temas de fair trade, comercio justo, certificaciones verdes, no fueron las empresas. De hecho, hay una en 1963 que ya nace como certificación en los parques nacionales en Estados Unidos para manejo de basura. Fueron la gente que está metida en turismo. Entonces lo que buscan las ciudades no es distinto a lo que busca el turista. Ningún turista quiere llegar a un chiquero y ver gente defecándose en las calles. No quiere ver eso. Es más, eso le aterra. O ver gente que sale corriendo porque le robaron algo. Eso no quiere ver el turista. Entonces no es distinto lo que busca el turista de lo que buscan las sociedades. Lastimosamente, el turismo pasa a ser una especie de víctima. O le atacas mucho o le coges de caballito de batalla para vender proyectos de desarrollo que a veces no se pueden ni cumplir. Entonces aquí, por tiempo no puedo. Pero, el de la foto del chico que está comiendo ahí, ese es turismo en las favelas del Brasil. Entonces, wow, uno dice, claro, la gente empezó a alojar por Olimpiadas y por el tema del Mundial de Fútbol a la gente en las favelas.
Entonces hubo oportunidades y lo interesante es que se acabó el mundial, se acabaron las olimpiadas y la gente siguiendo a las favelas. Entonces donde llega el turista, no sé si se han fijado, también pasa en el Ecuador, el municipio local se obliga a mantener un estado limpio, a que no haya basura y devuelve el espacio urbano a las personas, a los dueños verdaderos de ese espacio, pero si no había el turismo tal vez no había la intención de hacerlo. Otavalo, Baños, son ciudades que realmente ven cómo la contribución del turismo sí les ha beneficiado y buscan sostenibilidad. Entonces empiezan a aplicar criterios de sostenibilidad. ¿Ya? Baños es la primera ciudad en el Ecuador, hablábamos ayer, que recibe premios y menciones por ser una ciudad accesible para todos. ¿Saben por qué se hizo eso? De nuevo por los turistas. Si no ven las rampas, los baños, ¿dónde hay? Hay en instituciones públicas, recién se hicieron. Los primeros fueron los hoteles en implementarlas. ¿Ya? Entonces, otro clic, porfa. No me quiero cansar mucho, pero esto es la ciudad de Quito, no cansarles mucho a ustedes, pero no es la ciudad de Quito, y es lo que normalmente vemos como turistas, o es lo que queremos como sociedad ver. Un espacio limpio, bonito, hasta medio bucólico el asunto, pero las ciudades reales convergemos con esto. El centro histórico de Quito es nuestra mayor cara, lo más bonito que tenemos para vender al mundo, a nivel de Quito, creo yo, aparte del paisaje. La belleza paisajística es brutal, pero cuando hay revoluciones, revueltas, votan presidente, suben presidente, lo que sea, el centro histórico, que es nuestro principal atractivo, se ve afectado. Pero esto es la vida diaria de las personas. Esto es porque alguien está votando, alguien quiere hacer algo, entonces aquí viene el contrasentido del turismo. Lo mismo Guayaquil. ¿Se acuerdan el malecón? Yo sé que aquí hay gente muy joven, pero yo sí visité el malecón. Cuando cruzabas la calle, te tomabas la foto donde se estrechó la mano Simón Bolívar San Martín, o supuestamente se estrecharon la mano, nunca bajó del barco el otro, pero bueno, el rato de los ratos te decían tómate rápido la foto y las ratas se pasaban por todo lado. Ya, pasado el 2000 es otro malecón. Si tú le cuentas eso a mi hijo no va a creer que las ratas estaban ahí. O una foto más que es esta, las peñas en Guayaquil. Se hacían cambios de órganos, tráfico de órganos. Se vendían niños ahí en esas escalinatas. ¿Por quién se arregló? Para el turismo. Qué pena, no para los ciudadanos, para el turismo. Y ahora Guayaquil es una de las ciudades que más visitantes tiene a nivel nacional. Para acabar un poco, ahora sí acabo con esto, antes de ver la última que están los manatíes de nuevo. En el objetivo 11 del desarrollo de los ODS se establece claramente lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Nada más lejano de lo que busca la OMT en su concepto de turismo sostenible. Entonces, por ningún lado hay un divorcio entre turismo sostenible y urbanismo, y la gente que vive en la ciudad. Pero claro que el turismo genera un millón de problemas, pero los problemas, no se olviden, pueden ser manejados si se los hace con un plan real y aplicando las leyes. Esa es la zona urbana. Ya les digo, viven 600 y pico mil personas en el condado de Hollywood, en los Estados Unidos, y tú sales a la calle y el manatí está entrando a los canales. La foto donde está el manatí es donde está mi hijo ahí abajo. Un manatí, o sea, un bioindicador en plena ciudad. Y hay lanchitas, por si acaso, ¿no?, que se meten ahí. Entonces quiere decir que si hacemos las cosas bien, no digo que no las hagamos, o no las hacemos, sí las queremos hacer. Si se hacen las cosas bien, no tiene por qué eso repercutir en el turismo. Y el turismo no tiene por qué ser un factor que daña a las ciudades. Al contrario, muchas veces es el factor que puede ayudar a conservar, a revalorar los sitios patrimoniales. Algo que decía, no me acuerdo qué autor español, poner en valor al patrimonio edificado de los países. Al patrimonio que muchas veces solo gasta, el turismo permite también generar ingresos a ese patrimonio. No digo que somos santos, pero tampoco somos tan malos. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Alfredo Santillán, por favor. Buenos días con todos, con todas. Agradezco muchísimo la invitación a este panel muy interesante. Bueno, quisiera un poco dar algunas coordenadas de la presentación que voy a hacer yo. Yo no soy un investigador centrado en el tema del turismo. No es mi campo de trabajo ni mi campo de investigación. Me dedico básicamente a la antropología urbana y al estudio, como un poco lo decía Víctor en la
en la presentación tan gentil, a entender la ciudad desde las personas, desde las subjetividades ciudadanas, no tanto el espacio en sí, sino cómo las personas se relacionan con los lugares, y ese es mi objeto de trabajo actual. Y bueno, por algunos rumbos de la reflexión, me he topado con, en Quito no se puede uno evadir del tema del patrimonio y también tangencialmente del tema del turismo, ¿no? Entonces voy a presentar algunas reflexiones, como les comento, bastante tangenciales en torno al tema del turismo. Bueno, lo que voy a presentar, quiero tomarme un tiempo para comentar algunos antecedentes, ¿no? La reflexión que yo he generado sobre el tema del patrimonio y el turismo en Quito parte de una investigación bastante más amplia de algo que podríamos llamar imaginarios urbanos, es decir, qué creencias, qué acepciones de la ciudad están en juego en los habitantes, pensando que estas acepciones van o pueden perfectamente no ser contrastables empíricamente o objetivas, son creencias bastante arraigadas, bastante colectivas, bastante comunes, que muchas veces no tienen correlato empírico. Es decir, no necesariamente porque la gente cree que es así, pero es una creencia tan potente y tan arraigada y tan, de alguna manera, en la que se invierte la certidumbre de las personas, que se termina experimentando como si fuera verdad, ¿no? Un autor muy destacado en esto, Armando Silva, dice: el tema es que lo imaginario es más real que lo real, tiene más potencia, se vuelve una certidumbre más fuerte que las cosas que podemos, digamos, nombrar como realidad, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno enfrenta a Quito desde las cuestiones de los imaginarios, tiene una gran variedad de cosas, ¿no? Tenemos el tema del patrimonio, una ciudad histórica, una ciudad bella, una ciudad bonita, que es un poco toda la construcción que se ha venido haciendo de las ciudades del siglo XX como una ciudad siempre valorada desde el exterior, que siempre se ha concebido, digamos, interesante desde lo que los extranjeros han dicho de la ciudad, más que sobre ella misma, ¿no? Y cuando empecé con esto, me llamó la atención algo que todos conocemos y todos seguramente habremos escuchado, ¿no? La manera en cómo en la ciudad se construyen segmentaciones y fronteras, particularmente la frontera hacia el sur. Y dediqué a concentrarme en esto, básicamente, ¿no? En cómo se constituye esta imagen simbólica de hasta dónde llega la ciudad y qué es lo que hay más allá, ¿no? Todos habrán escuchado el famoso mito de la Virgen que da la espalda al sur y cobija al norte, mito acuñado desde los años 70. Y también me interesó muchísimo la construcción de un límite simbólico, ¿no? Esta idea de que hasta dónde llega la ciudad y una visión tan nortecéntrica en donde la ciudad llega hasta el centro. De ahí para allá, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Es Quito? ¿No es Quito? ¿Es otro Quito? ¿O qué es? ¿No? Entonces empecé a trabajar sobre estas dos construcciones, ¿no? Para mirar qué es lo que está detrás, cómo podemos asumir que vivimos en una ciudad, personas diferentes y desiguales también. Es decir, cómo asumir que vivimos en la misma ciudad, cuando más bien estas fronteras nos muestran a una intención de separar las ciudades, de separar la ciudad, digamos, de construir mundos distintos, más allá de si hay o no diferencias objetivas. Me interesaba justamente la creencia en estas diferencias, ¿no? Con una investigación muy larga, con mucha información al respecto, ¿no? Y bueno, uno de los hallazgos más relevantes es que históricamente la ciudad de Quito tiene un conflicto de identidad muy potente. En tanto, siempre hay gente que está de más. Lo voy rastreando desde inicios del siglo XX. ¿Quiénes eran los que estaban de más en 1910, 1920? Una gran población migrante a partir de los primeros booms de modernidad, digamos así, el ferrocarril y otras cosas, y que la respuesta de la ciudad no es de acogida, sino más bien una respuesta de ¿por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí? Digamos, de cuestionar esa presencia, ¿no? De no darse una explicación de por qué tienen que estar estas personas aquí, ¿no? Y lo voy rastreando durante el siglo XX y
Ok, gracias. Lo voy rastreando desde el siglo XX y miramos que siempre, en cada momento que podemos hacer un corte, siempre en el ambiente público de la ciudad hay personas que no deberían estar aquí, en las que su presencia es cuestionada, en la que su presencia es inquirida, es indagada, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Qué fines tienen? Y se sospecha de ellos, ¿no? Va cambiando en las épocas, los extraños en la ciudad han ido cambiando, pero es una ciudad que se asume una comunidad de la cual se diferencian unos otros, ¿no? Entonces podemos ponerles en ese lugar a muchos, y no solamente tiene que ver con los sujetos, sino también con los lugares, ¿no? ¿Qué lugares son parte del Quito y qué lugares no son partes de este Quito, ¿no? Es decir, siempre hay una población, un resto de población. Inclusive, y lo más llamativo cuando yo trabajé, cuando estaba en esta cuestión del sur, es que no es minoritario. Es decir, el dejar fuera de la ciudad a la mayor extensión y a la mayor cantidad de población de la ciudad es algo muy llamativo, por no decirlo patológico. Porque muchos de otros casos más bien nos muestran segmentos pequeños de poblaciones en guetos, estigmatizadas, etcétera. Pero en el caso de Quito había algo muy particular que a mí me llamó la atención. Bueno, no voy a entrar mucho a esto, sino más bien plantear que la ciudad está estructurada en términos sociales en torno a un juego simbólico de quienes entran, pertenecen a la idea de ciudad y quienes no, ¿no? Cuando hice este trabajo, yo mismo, que no era una persona que frecuentaba mucho la zona sur, opté por un trabajo fotoetnográfico, es decir, bueno, ¿qué hay? Vamos a ver qué hay. Vamos armados de cámaras, de fotos, de informantes que nos cuenten cómo se fue gestando la historia del lugar. Hicimos un fuerte trabajo de fotoetnografía, más de 1000 fotos salieron de ahí, con esta curiosidad, ¿no? Y a partir de estas fotografías hicimos una serie de postales, muy distintas a las postales sobre Quito, totalmente distintas a las postales sobre Quito, ¿no? No sé si está Juan Pablo o por ahí, le había traído un conjunto de estas postales, creo que se van a quedar cortas para la cantidad de gente que ha llegado, 1000 disculpas por esto, pero algo miraremos en la presentación. Bueno, entonces este trabajo de las postales me llevó un poco a interesarme por la imagen de la ciudad, ¿no? Por la imagen de lo que vemos y qué es lo que no vemos de la ciudad, en definitiva, ¿no? Y por ahí empecé a trabajar sobre los mapas, sobre los mapas oficiales, sobre todo los mapas turísticos de la ciudad, ¿no? Cuando empecé el trabajo sobre el sur que les contaba, mucha gente, muchos colegas, mucha gente de la academia, investigadores también, tenían un poco esta idea, ¿no? La idea de que el famoso mito de la Virgen que cobija al norte y da la espalda al sur es simplemente una fabulación sin ninguna significancia o relevancia contemporánea, ¿no? La ciudad ha crecido, ya no existe esa división norte rico, sur pobre, hay un cinturón de barrios periféricos, hay un desarrollo urbano también al sur, es decir, que la imagen ya no era tan real, sino que se había quedado como eso, consolidada, como un mapa mental, a pesar de que ya no era necesariamente así. Por lo tanto, muchas personas me decían que no veían el interés de una investigación de tan largo dato en algo que ya sabemos que no es así. Y a mí más bien me generó más inquietud. ¿Por qué persiste entonces? ¿En qué formas recónditas de censura se establece un código de este tipo? Y cuando empecé a trabajar los mapas, por favor, vamos con la primera diapositiva. Me encontré con este mapa, un mapa muy difundido, lo tengo lo recuperé en el 2011, no debe haber estado vigente, digamos, no debe haber salido de circulación, debe todavía, a pesar de que hay cambios de administración y probablemente la referencia se haya cambiado. Y lo que más me llamó la atención del mapa es que es exactamente el mito de la Virgen. La ciudad, el panecillo está acá, cobija al norte y no sabemos nada, absolutamente nada de esa otra grande y vasta extensión que es del sur, ¿no? Es decir, no es del pasado, no es un imaginario anacrónico
que ya no es así. Está perfectamente escenificado en el cine, en un mapa turístico, ¿no? Este es un mapa muy interesante, muy interesante. Porque si lo pensamos como, voy un poco con un paréntesis sobre otro tema, como cartografía. Y cuando pensamos la cartografía es siempre política, porque ilumina unas cosas y no ilumina otras, ¿no? No es neutral, ni es objetiva, ni es el territorio. El mapa no es el territorio, el mapa es una representación. Y en esa representación están intereses, maneras de ver, maneras de pensar, que priorizan unas cosas en lugar de otras, ¿no? Entonces, este es un mapa muy interesante en términos de los recursos cartográficos que utiliza, de la manera como ilumina lo que vale de la ciudad, donde hay que ir de la ciudad, y la manera que presenta, pero no ilumina otros lugares, y la manera en que simplemente no sabemos nada de otros lugares, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Voy a hacer un detalle a algunos de los puntos del mapa que quisiera mostrar. Es un mapa muy interesante porque nos muestra, es la primera imagen, la que ven acá, lo que se va a resaltar en el mapa y lo que va a quedar fuera. Esto no es muy común en el mapa turístico, es decir, por lo menos sabemos que hay algo más. No sabemos qué es, ni qué habrá ahí, o por lo menos sabemos que ahí no hay nada turístico. Pero por lo menos nos da una idea de la extensión y de esto, ¿no? Entonces nos señala en un rectángulo blanco el área que se va a iluminar, ¿no? Y este es un poco las dos áreas en las que se llena de iconografía para marcar lugares, ¿no? El centro histórico, con todo lo que las iglesias dibujadas en tamaños grandes. Si uno mira un poco la cantidad de detalles que tiene, es muy interesante, ¿no? Y la zona de la Mariscal, que es como vemos los vasos de cerveza, los platos de comida internacional, y vemos una gran cantidad de cosas que le hacen una zona turística, ¿no? Me interesa mucho este mapa. Veamos la siguiente, por favor. Este es el mapa que está actualmente oficial en la página de Quito Turismo. Es una captura de pantalla porque cuando descargo el mapa me da un PDF que no puede fácilmente incorporarse a una presentación, etcétera. Entonces, es un mapa muy distinto al anterior, ¿no? La manera en que ilumina o que ensombrece cosas es un mapa muy pegado a la ubicación propiamente de lugares y resalta muy poco atractivos, no solo los marca con un pequeño color, pero no hace ese dibujo de las iglesias grandes como el otro, ¿no? Vamos un poco a la siguiente. Y en este mapa, ¿cómo aparece el sur en este mapa? Aparece un poco una cierta extensión que en el otro no aparecía. Ahí arriba tienen el panecillo y este es el área que se alcanza a cubrir, ¿no? Está la estación de Chimbacalle, ahora desde que ha cobrado relevancia ya aparece en los mapas turísticos, en otros no aparecía. Y un poco se corta acá, ¿no? Solo nos dice que Quitumbe está más para allá, siga mucho más y llegará a la estación terminal de Quitumbe, ¿no? Donde podrá conectarse a Baños y a cualquier otro lugar. Bueno, con estas, vamos a la siguiente, por favor. Esta es una cosa adicional. Veamos qué es lo que vale mostrar de las ciudades del Tourbus. Ahí tienen ustedes el recorrido del Tourbus, conecta el Panecillo con la Carolina, solo que en la noche no va al Panecillo. El recorrido diurno, el recorrido nocturno es el morado, el más claro es la ruta normal. Esa es la zona de la ciudad que merece mostrarse, ¿no? Esa es la zona por donde se debe pasar, que conecta un poco el centro con lo moderno, ¿no? La Carolina con el centro histórico. Nos da a entender que ese es lo que la ciudad tiene para mostrar. Vamos a la siguiente, por favor. Esta reflexión quiero trabajarla con una categoría un poco extraña, régimen escópico. Suena un poco esotérico, pero no lo es tanto. ¿Qué es un régimen escópico? Es una categoría que tiene ya algunos años, la propuso primero Christian Metz, un estudioso del cine, luego la retomó un filósofo norteamericano, Martin Jay. ¿Qué es un régimen escópico? Es un régimen de visibilidad, una suerte de canon de qué es apreciable y qué merece mostrarse, y a su vez qué se debe y qué no se debe ver, ¿no?
qué mostrar y qué no mostrar, como un acto fuerte de intervención sobre lo mostrable, sobre lo que debe aparecer, lo que merece, lo que tiene ciertas cualidades, ¿no? Y esto es una construcción social. Lo que merece o no merece verse va cambiando con el tiempo. Ok, voy rápido. Va cambiando con el tiempo. No siempre ha sido apreciable lo mismo. Es decir, lo apreciable no está tanto en los objetos como en la mirada, como en la construcción sociales de quienes juzgan que algo tiene un valor o no. Y muchas de las cosas que ahora tienen valor, probablemente después no lo tengan tanto. Y quizás cosas que ahora no tienen valor, después de un tiempo sí tengan valor y sean parte del régimen escópico. Por eso es un canon, ¿no? Porque mantiene el consenso social de lo que merece o no merece mostrarse, ¿no? En el caso de Quito, si uno rastrea un poco las postales tienen dos componentes fundamentales, que son la geografía y la historia de la ciudad, ¿no? Mostramos mucho el tema del volcán, del Pichincha, del cielo, etcétera, y los hitos del patrimonio, ¿no? Me llama mucho o me inspiró mucho, mejor dicho, una reflexión que presentaba Fernando Carrión en un artículo muy corto hace algún tiempo, sobre las postales, o sobre, mejor dicho, no las postales, sino Quito como una imagen de postal. Y su argumento era que la cualidad de la perpendicularidad en la que estamos, en la que recibimos mucha luz del día de manera perpendicular, hace que en ese tiempo, cuando se quiere tomar fotografías, las sombras que se iluminan por la luz perpendicular generan muchas distorsiones, y que lo más común era utilizar la luz natural del día en las primeras horas de la mañana, cuando está la ciudad deshabitada. Y que eso de alguna manera construye un régimen en donde vemos la ciudad sin gente. Nunca aparece gente en la ciudad, nunca aparecen las personas, ¿no? Y mi reflexión en torno a eso es que no es exactamente la perpendicularidad de la luz, porque cuando miramos la geografía, también está vaciada de sociedad. Es decir, la historia que mostramos no tiene gente, no tiene protagonistas, no tiene actores, y la geografía que mostramos es un regalo de la naturaleza, no hemos hecho nada para tenerla. Es decir, todo lo que tenemos que mostrar no lo hemos hecho nosotros como sociedad, nos ha caído de algún lado, por legado de la naturaleza o por legado de la historia, ¿no? Es decir, no hay un sentido de construcción sobre esto. Lo mostramos, claro que lo mostramos, y lo mostramos mucho, pero no mostramos su proceso. Mostramos la colonia y realmente nos sentimos orgullosos de la colonia. Es la etapa en la que podemos identificarnos plenamente. No hay nada prehispánico de suficiente valor como para equiparar a la idea del patrimonio colonial, o la misma idea de la naturaleza. Es decir, cómo nos relacionamos con esa naturaleza para poder mostrarla en la manera en cómo la vivimos, no solamente como regalo simple dotado ahí, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Voy intentando terminar. Aquí tienen algunas ideas sobre la idea del régimen escópico, ¿no? Vaciamiento de sociedad, y sobre todo una poderosa metonimia en la que ¿qué se tiene que postalizar de la ciudad? El centro, y nada más que el centro. Es una metonimia porque toma la parte por el todo, o mejor dicho, la parte equivale al todo, ¿no? El trabajo que yo hice de recorrer con fotoetnografía el sur me dio una cantidad de información muy interesante, y estoy seguro de que esta ciudad es bastante más que el centro histórico. No le quito ningún valor ni ninguna importancia, pero es bastante más. Vamos a la siguiente. Lo que me preocupa, yo pese a que no soy entendido en el tema del turismo, tampoco quiero en esta oportunidad construir una narrativa contraria al turismo, sino que me interesa más lo que entra, lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿no? Y a partir de mi acercamiento a la ciudad me preocupa o me causa mucho interés ver que no todo lo que se podría mostrar se muestra. Es decir, no nos salgamos del canon del turismo, no es la intención romper con la idea de si es bueno o es malo, sino cómo nos asumimos, cómo asumimos algo valorable o apreciable, ¿no? Voy a mostrar dos cosas que he conocido y que me parece que tienen suficientes méritos para entrar en el panorama del turismo, y que sin embargo no existen, ni se muestran, ni se conocen. El primero, vamos con la siguiente, por favor. Es el Capac Ñán. El Capac Ñán es patrimonio cultural de la humanidad.
está reconocido, tiene el mismo estatus que el Centro Histórico de Quito, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay tramos en Perú y en Bolivia muy trabajados, con mucho interés turístico al respecto, y el Capañán también llegaba a Quito. Cuando me invitaron algunos colectivos culturales del sur a hacer el Capañán, yo esperaba encontrar culuncos o ruinas, alguna cosa que marque el sendero, y no había absolutamente nada. Era pura memoria. La gente recuerda o tiene una memoria muy larga de que por ahí pasaba el Capañán. Y lo que se hace cada año en el Inti Raymi y en otras festividades es recorrer desde Monjas hasta Quitumbe, es un recorrido muy largo a pie, y se termina con una ceremonia bastante chamánica, ¿no? Recorre todo el sur, digamos, no sé si es el Capañán, no conozco trabajos arqueológicos que nos digan que efectivamente ese era un camino prehispánico, ¿no? Pero es muy interesante que la gente señale que por ahí pasaba el Capañán, a pesar de que no encuentra vestigios, no es que no haya, sino que no está. Por ahí pasa la ciudad tal cual, es el lamero de la ciudad el que si es que había algo, seguramente lo cubrió. Pero vale la pena pensar que en Quito no solo hay un patrimonio cultural de la humanidad, sino que hay dos. Que el Capañán es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, llega a la ciudad y sin embargo no sabemos de su existencia ni lo que pasaba ahí. Lo recuerda la gente, de la ciudad, es pura memoria, ¿no? Y lo segundo, vamos con la siguiente. Este es un recorrido de fotos del Carnaval de Guaranda que se recrea en el barrio El Rocío, un barrio muy al sur de la ciudad. Es interesantísimo cómo la ciudad asume o intenta y tiene mucho conflicto en asumir la cuestión de ser capital. ¿Qué es ser capital? ¿Qué es ser el centro administrativo de un país? Cuando miramos el seguimiento de eventos rituales donde celebramos la ciudad como fiestas de Quito y otras cosas así, la quiteñidad todavía sigue siendo algo local, es decir, un conjunto de rasgos. Lo que no sabemos es cómo se ha transformado la quiteñidad con la incorporación de poblaciones migrantes durante un siglo. Es decir, más bien pensamos que esas poblaciones deberían asimilar la quiteñidad más que integrar su bagaje cultural a este nuevo entorno. Pensemos otra idea de capital. Pensemos una idea de capital en la que es el lugar donde se recrean o donde están presentes todas las regiones de un territorio. Eso es una capital, asumida no como local, la cultura de Quito, sino como el lugar donde están todas las culturas regionales, porque por eso es capital. Es decir, podemos encontrar en Quito todas las fiestas populares. El Carnaval de Guaranda se hace en Quito, no hay que irse a Guaranda para vivir el Carnaval de Guaranda, se lo hace en el barrio El Rocío. Ustedes ven un acto bastante masivo, no son 3 personas jugando con agua, es un acto muy grande. Miramos toda la gastronomía de muchos lugares ahí, en este barrio, y miramos otras formas de hibridación en donde una fuerte población de la costa participa del Carnaval de Guaranda y ha incorporado personajes de otras fiestas al carnaval, y ya no solo hay el taita carnaval, sino una mama carnaval que es alguien vestido así. Es decir, empieza a haber hibridación cultural. Y eso, para quienes trabajamos en la antropología, es una mina de cosas de interés, ¿no? Es decir, uno, para cerrar un poco, puede encontrar en Quito toda la diversidad cultural del país. Y sin embargo, eso no existe en el campo del turismo, no existe en el campo de lo mostrable siquiera, no existe en el campo de lo que merezca entrar a un régimen escópico, ¿no? Entonces, esa es un poco la línea de mis reflexiones. No tengo una conclusión muy definida, espero que estas sean un insumo y un aporte para los debates que se tienen en los lugares especializados donde se promueve y se piensa a gran escala el turismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alfredo, gracias por las postales del sur de Quito. Continuamos con Soledad Oviedo. Por favor, los papeles con las preguntas, no se olviden de incluir hacia quién van dirigidas sus inquietudes.
Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación a participar en este panel. ¿Ahí ya se oye? Sí, ok. Pasa, por favor. Esta es una presentación un poco más teórica, ya que les voy a contar sobre los resultados de un trabajo de investigación que se dio en el marco de un concurso del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito, ¿sí? Y que luego se convirtió en mi tesis de maestría en la Universidad Católica de Chile. Y trata sobre los cambios en la configuración residencial y en los usos de suelo en el centro histórico de Quito asociados con el turismo. Es decir, que me interesaba un poco estudiar todos los cambios que se han dado en el perfil de las personas que habitan en el centro histórico y en los usos de suelo que se han dado en el centro histórico en los últimos 20 años que tengan que ver con la actividad turística. Sigue, por favor. Un poco para ubicarnos, ¿no es cierto? Vemos dónde está la ciudad de Quito con respecto al Ecuador, dónde se encuentra el centro histórico con respecto a la ciudad de Quito, ¿sí? Y en este mapa de la derecha vemos los barrios que conforman el centro histórico de Quito, ¿sí? Más adelante les voy a explicar exactamente dónde se concentra la investigación, pero por el momento les puedo decir que es en la parte superior donde se concentran los atractivos y los servicios turísticos del centro histórico, que es básicamente donde se realizó el estudio. Sigue, por favor. Aquí tenemos entonces un poco delimitado dónde se concentran estos atractivos y servicios turísticos, que es básicamente el barrio González Suárez, parte de los barrios San Marcos, San Sebastián y San Blas, en sus límites con el barrio González Suárez. Cuando nos referimos a servicios turísticos y atractivos, estamos hablando tanto de monumentos, de edificaciones, museos, restaurantes, hoteles, cafeterías, básicamente están concentrados en su mayoría en el barrio González Suárez. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta investigación? ¿Sí? Lo que hice fue analizar las principales políticas públicas a través de planes de gestión, instrumentos de gestión que ha aplicado el municipio de Quito en los últimos 20 años para dinamizar la actividad turística. ¿Por qué los últimos 20 años? Porque es a partir de principios de los años 90 en que se empieza a pensar en la actividad turística como un dinamizador de la economía del centro histórico. Entonces, la pregunta es cómo la aplicación de estas políticas públicas que lo que buscan es salvaguardar el patrimonio, ¿sí? ¿Han resguardado realmente la condición patrimonial o han afectado a los habitantes del centro histórico de Quito? Sigue, por favor. Y la hipótesis es que si bien estos instrumentos de gestión y estos planes y programas que se han implementado buscaron fortalecer el resguardo del patrimonio en el centro histórico de Quito, la dinámica turística sí ha provocado ciertos efectos y ha transformado el perfil residencial del núcleo del centro histórico, que es justamente en este barrio que les estoy comentando, y que se han dado cambios en el uso de suelo que han favorecido una configuración privada del espacio. Es decir, que ha favorecido que muchas empresas privadas asociadas con el turismo se instalen en este núcleo del centro histórico de Quito. El objetivo general de la investigación entonces era caracterizar y analizar estas transformaciones que son derivadas de la actividad turística para ejemplificar cómo estos instrumentos de gestión, estos planes y programas que implementó el municipio han contribuido a esta transformación en los usos de suelo y en la configuración residencial del núcleo del centro histórico. Adelante. Para esto habría que cumplir con algunos objetivos específicos, ¿sí? Empezamos examinando en cada uno de estos instrumentos, planes y programas investigados cuáles eran los objetivos planteados para dinamizar la actividad turística. Luego lo importante era identificar cuáles son las tendencias en la configuración residencial del centro histórico de Quito para poder hacer una comparación y explorar los cambios de uso de suelo que se han planteado en estos últimos 20 años. Y también se planteó una identificación y tipificación de las iniciativas públicas y privadas más importantes que se han dado en torno a la actividad turística para determinar si es que han tenido alguna relevancia en la configuración socioespacial.
Dentro del marco teórico, entonces, vemos que hay algunos conceptos que son importantes mencionar, ¿sí? Vemos la evolución del concepto de patrimonio, que pasa desde lo esencialista, es decir, de darle importancia al monumento en sí, a ver a lo integral del patrimonio como paisaje, ¿sí? Vemos también la evolución del concepto de centro histórico, desde configurarse como un área urbana con valor histórico, hasta plantear lo que Fernando Carrión determina como un lugar privilegiado de producción de memoria. Y ya hablando específicamente del Centro Histórico de Quito, vemos como Kirchmann y Gottschall hablan de una historiografía relacionada con la época colonial, es decir, que solamente estamos dando importancia a la época colonial representada en el Centro Histórico de Quito. Adelante. Este es un estudio de caso evaluativo, ¿sí? En el que se realizaron varias entrevistas a actores implicados en el tema, se realizó una observación no participante del núcleo del Centro Histórico de Quito, así como un registro fotográfico de atractivos y servicios turísticos. Y en cuanto a lo cuantitativo, se analizaron, como les contaba, los planes de intervención urbana más importantes para dinamizar el turismo, así como cartografía y catastro de servicios turísticos y censos poblacionales del 2001 y 2010. Adelante. Aquí podemos ver un poco cuáles fueron los principales instrumentos que se analizaron, ¿sí? Dentro de ellos hay algunos que son icónicos, por ejemplo, el plan de rehabilitación del centro histórico en la primera y segunda fase, impulsados por el BID, que tuvo mucho que ver con la dinamización turística. Tenemos el plan Q, que se refiere al plan de marketing desarrollado para la ciudad de Quito, especialmente para el centro histórico. Y ya más adelante vemos en el 2012 la declaración del centro histórico como zona especial turística y su plan de gestión. Podemos ver aquí entonces, ya analizando el tema del perfil residencial, cómo se ha generado un despoblamiento del centro histórico de Quito, ¿sí? Vemos aquí el barrio González Suárez, que les decía que es donde se concentran los atractivos. La barra superior, que es la más clara, que es la población en los años 90, luego tenemos la población que le sigue desde el 2001 y por último la del 2010. Podemos ir viendo gráficamente cómo ha disminuido la población en la mayoría de barrios, pero como les decía, nos concentramos en lo que sucede sobre todo en el barrio González Suárez. Adelante. Un poco para entender más lo que sucede con la vivienda en el centro histórico, vamos a ver aquí ciertos datos levantados por el municipio de Quito. En las barras azules tenemos el centro histórico y la barra roja el resto de Quito, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en cuanto a tenencia de vivienda, más del 60% de las viviendas en el centro histórico de Quito son arrendadas, ¿sí? Lo cual dificulta, por un lado, la conservación de casas patrimoniales, por ejemplo, ¿sí? Vemos también que se produce un fenómeno bastante interesante en el centro histórico de Quito, en el que más del 30% de los habitantes de las casas lo que hacen es alquilar cuartos. Es decir, que no es una sola familia que alquila una casa, sino que tenemos varias familias viviendo en una sola edificación, lo que nos lleva a un proceso de tugurización, es decir, que tenemos varias familias, un montón de gente viviendo en una sola casa, ¿sí? Otro dato importante para analizar, por ejemplo, es que más del 10% de la población que habita en el centro histórico de Quito son indígenas, y muchos de ellos, más del 40%, corresponden a una migración de provincias, ¿sí? Esas son las características más importantes de la población del centro histórico de Quito. Y otro dato que es interesante revisar es que, a pesar de todo este fenómeno del que estamos hablando, el centro histórico de Quito tiene más del 90% de acceso a servicios, es decir, que es un lugar de la ciudad que tiene un alto porcentaje de acceso a servicios como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado. Entonces, dentro del análisis que les contaba sobre las iniciativas públicas y privadas, podemos ver que los gobiernos locales se han dedicado mucho a regenerar espacios importantes del centro histórico, como son las plazas, sobre todo las plazas vinculadas a iglesias o a monumentos religiosos, la Plaza de San Francisco, Santo Domingo, la Merced, la Plaza Grande, ¿sí? Y existen algunas iniciativas también más recientes,
como el Boulevard 24 de Mayo y el Parque Urbano Cumandá. Adelante. Hay otras recuperaciones icónicas también que se dieron más o menos entre los años 2006 y 2009, como la recuperación del barrio La Ronda, ¿sí?, en el que uno de los objetivos principales era justamente dinamizar la actividad turística. Y de igual manera en el barrio San Marcos, ¿sí?, uno de los objetivos principales de esta recuperación era dinamizar el turismo en estos dos barrios. Adelante. Otro de los íconos de la transformación del centro histórico de Quito fue la reubicación de los comerciantes informales. Ustedes tienen aquí una imagen, si le das un clic por favor, de cómo estaba la plaza en el año 2003, ¿sí?, cuando los comerciantes informales estaban ocupando el espacio público y que en realidad no teníamos nosotros acceso como visitantes, transeúntes o incluso como habitantes del centro histórico, ni siquiera a ver las fachadas de las casas, ¿sí? Y cómo quedó en el año 2006, después de la reubicación. Este fue un hito, ya que lo que logramos es la recuperación de un espacio público, ¿sí? Adelante, por favor. Dentro de las iniciativas privadas que se han dado, que tienen que ver con la actividad turística, tenemos, por ejemplo, la llegada de hoteles como el Patio Andaluz, en la época de la alcaldía del economista Roque Sevilla. Tenemos el Hotel Plaza Grande, tenemos la Casona de la Ronda, el Hotel Boutique San Marcos, ¿sí? Todos estos, digamos, servicios turísticos que se han instalado han sido sobre todo de categoría superior, perdón, o de categoría de lujo, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos interesa verificar, cómo la llegada de estos servicios de categoría de lujo han tenido una implicación, han tenido una influencia en los cambios que se han generado alrededor de estos. Adelante. Otro de los hitos que tenemos es la llegada del Hotel Casa Gangotena, ¿sí? Aquí vemos un poco la transformación mientras estaba la edificación en recuperación en el año 2008 hasta el 2011 en que fue inaugurado. Adelante. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos a través de este estudio? Creemos que las actividades turísticas de lujo provocan una monofuncionalidad en ciertos sectores. ¿A qué se refiere esta monofuncionalidad? El autor Ashworth habla de monofuncionalidad turística cuando existe una cierta concentración de servicios y atractivos en un solo lugar. Entonces vemos que esto está empezando a ocurrir en el núcleo del centro histórico, donde están concentrados los atractivos, ¿sí? Y esta monofuncionalidad termina generando una elitización del espacio. Es decir, que llegan servicios de lujo, como los hoteles, por ejemplo, y esto atrae a otros servicios de lujo. Tenemos un hotel de lujo, se van a llegar a instalar cafeterías de lujo, restaurantes de lujo y todo lo que puede complementar ese servicio. Y por otra parte, entonces, vemos que esta elitización genera una pérdida de identidad de las tradiciones de la ciudad y empezamos a crear renovación en función de los turistas y de los transeúntes, ya no en función de los habitantes de la ciudad. Por otra parte, les puedo contar que en la revisión de los instrumentos que se han aplicado en los últimos 20 años, se puede ver que el manejo de las políticas públicas se han vinculado con un proceso de conservación del patrimonio edificado, es decir, todo lo que es monumentos, todo lo que son edificaciones, todo lo que es arquitectura, mas no se ha centrado en una conservación del patrimonio inmaterial, es decir, de las tradiciones, de la cultura de los habitantes de la zona, y eso ha sido un grave error. Adelante. Además, por otra parte, nos damos cuenta que el patrimonio material, es decir, las edificaciones que estamos intentando conservar, se vinculan sobre todo con la época colonial. Estamos dejando a un lado tramos de nuestra historia, ¿no es cierto?, que no han tenido ninguna relevancia en esta conservación del patrimonio edificado del centro histórico de Quito. Por eso se plantea que se realice una revisión de lo que es la conservación del patrimonio inmaterial, que no ha sido tomado en cuenta hasta la actualidad. Y por otra parte también, como uno de los resultados, hemos visto que ha existido una muy escasa participación de los habitantes locales en las decisiones y en la toma de políticas públicas que se han dado en el centro histórico en los últimos 20 años. Adelante.
¿Qué recomendaciones se plantean en base a este estudio? Por un lado, se plantea que los centros históricos deben ser entendidos en su integralidad, el patrimonio debe ser entendido en su integralidad, es decir, que primero tenemos que tomar en cuenta conservación de patrimonio inmaterial también, no solo de lo edificado, y por otra parte, tenemos que tomar en cuenta todas las etapas de la historia, no solamente la época colonial, ¿sí? Vemos que si bien el municipio de Quito ha tratado de generar proyectos y programas de rescate de lo local, estos programas se ven más identificados con una forma de atraer turistas, ¿sí? Más no realmente como una forma de conservar el patrimonio inmaterial. Es decir, que solamente vamos a buscar conservar el patrimonio inmaterial que puede resultar atractivo para los turistas. Pero no estamos generando memoria, no estamos generando identidad local, ¿sí? Por otra parte, se plantea que se generen vínculos del Centro Histórico de Quito con lugares ceremoniales por excelencia del Quito ancestral, como el Parque Ichimbía y el Panecillo, ¿sí? Que son espacios ceremoniales ancestrales y no se los toma en cuenta en la planificación del Centro Histórico de Quito. Por otra parte, llegamos a la conclusión de que la solución no es crear un mundo paralelo turístico, un mundo paralelo creado para las actividades turísticas. Tenemos que tratar de acoplarnos a las realidades sociales que se viven en las ciudades, ¿sí? No crear un mundo paralelo, no terminar con un centro histórico de Quito que sea musealizado, ¿sí? Si me hago entender con esa palabra, que se convierta en un atractivo para los turistas y que dejemos de lado a los habitantes. Estamos creando tensión entre los habitantes locales del centro histórico y los turistas que lo visitan, porque empezamos a planificar, ¿sí? Y empezamos a crear actividades en función de los turistas, más no de los habitantes locales. Finalmente, como les decía, hay que tomar en cuenta a la historia desde una visión diacrónica, ¿sí? Es decir, a lo largo de la historia, y en ese sentido, si nos damos cuenta que el Centro Histórico de Quito es parte de nuestra identidad como quiteños, ¿no es cierto?, que solamente nos está vinculando con la época colonial, lo que planteamos es que se revisen distintos centros ceremoniales en Quito, que tenemos algunos que están siempre vinculados con el viaje del sol a lo largo del año, y tenemos, por ejemplo, Chillogallo, Chilibulo, como les mencionaba, el Panecillo de Ichimbía, Rumicucho al norte, que son lugares ceremoniales del Quito ancestral absolutamente importantes y que no están siendo considerados ni dentro de la historia, ni como parte de conservación del patrimonio inmaterial, ni tampoco como parte de las actividades turísticas que se pueden realizar en la ciudad. Listo, eso es todo, muchas gracias.